Bienvenidos a la TARDIS del conocimiento. En el día de hoy os traigo algo diferente a lo que acostumbro a compartir. Desde hace unos días, mi TARDIS parece estar atascada, incapaz de moverse en el tiempo. Algo está afectando a sus sistemas y ese algo es el flux. Como no puedo avanzar, decidí investigar por mi cuenta qué podría ser el flux. Y la teoría a la que he llegado es aterradora y te la voy a contar a continuación. Sabemos por la wiki de Doctor Who que el flux es un individuo que ha sido capaz de moverse en el tiempo, pero no tanto en el espacio, usando para ello un limitador caótico a gran nivel dentro de su propia historia. Esto provoca que tanto la versión anterior del individuo como la versión futura puedan afectar linealmente a sus otros yo, transformando los datos biográficos de sus versiones, siendo en su propia esencia una paradoja temporal constante. Por fortuna, la mayoría de los flujos no solían aguantar con vida más de 2 o 3 cambios. Así que ya podemos definir qué es esta entidad que nos ha mostrado Chibnall desde el inicio. Un ser atrapado desde antes del universo, esperando pacientemente para escapar. A pesar de que hemos visto que los flujos son algo muy inestable, los Celestis lograron crear flujos estables y de esta manera consiguieron escapar de la historia. Y esto es un dato importante, porque sabemos que esta paradoja puede ser estabilizada. Ahora bien, ¿cómo encaja el amo en todo esto? La última vez que vimos al amo, o The Master, fue en Gallifrey, explotando junto a los Cybermen. En esta ocasión, el amo había acabado con todos los señores del tiempo desatando su furia, al descubrir que parte de lo que él mismo era venía del propio Doctor, su gran enemigo. Y en este punto muchos dirán, podemos considerarlo muerto. ¿Cómo podría sobrevivir a eso? Pero lo cierto es que hemos visto al amo volver de la muerte en varias ocasiones. En la serie clásica fue capaz de escapar de la muerte cuando ya no disponía de regeneraciones. Lo hemos visto también volver de la muerte en un aspecto fantasmagórico y serpentiforme en la película del 96, donde poseyó a un humano. Lo hemos visto volviendo de la muerte por la mano de los señores del tiempo. En general, con él hemos visto que la muerte no es el destino donde establecerse. Sabemos que el amo es una mente maestra, retorcida, que desde sus orígenes en la serie clásica ansiaba convertirse en el conquistador del universo, el amo de toda la materia, y hemos visto en muchas ocasiones hasta dónde es capaz de llegar para lograrlo, demostrando que no le importa nada ni nadie con tal de lograr sus objetivos. Partiendo de ese punto, ¿cómo podemos relacionar al amo con el flux? Para responder a la pregunta, deberíamos cuestionarnos cómo escapa el amo de su muerte una vez más. Así que nos desplazamos en el tiempo al final de la temporada 12, donde vemos al amo atrapado ante una inminente explosión y él. ¿Cómo podría haber sobrevivido a aquello? Bueno, en esta temporada vemos que el amo tiene una TARDIS, y aquí abrimos dos posibilidades que nos llevan al mismo punto. La primera es que fue salvado por su propia TARDIS. Ya hemos visto cómo la TARDIS del Doctor tiene personalidad y cuida de él, llevándolo a donde necesita ir o apareciendo cuando le hace falta. Es probable que entre la TARDIS y los señores del tiempo se cree un vínculo sin importar la moral del piloto. En otras palabras, la TARDIS del amo cuida a su piloto. Por esta vía, podemos sospechar que la TARDIS del amo se materializó para proteger a su piloto, o por el contrario, ya disponía de otra TARDIS en el lugar, y de este modo, el amo logró escapar de su inminente muerte. Pero también podemos barajar una segunda teoría, donde una TARDIS del amo siempre estuvo en escena, excepto que nunca la vimos, y es que sabemos que el circuito camaleónico de la TARDIS puede adoptar multitud de formas. Es más, sabemos que también pueden hacerse invisibles, y sabemos que los escudos de la TARDIS pueden proteger frente a grandes ataques. Por lo que el amo podría haber estado protegido por la TARDIS todo ese tiempo,
Y no es de extrañar, porque ya tuvo que huir de los Cybermen, así que ¿por qué confiaría una vez más en ellos? Incluso poseyendo el Tiberium. Ahora que les acababa de proporcionar unos mejores cuerpos, potencialmente intentarían perfeccionando eliminando sus emociones. Y es que hemos visto a los Cybermen traicionar a aquellos que los han ayudado, convirtiéndolos en más de los suyos. Así que tal vez el amo ya había previsto esta potencial amenaza y decidió tener a mano el arma más poderosa de la que disponía, una TARDIS, con la que pudo haber escapado de la explosión a través del tiempo. Llegados a este punto, nos encontramos con un amo vencido nuevamente, con su plan maestro arruinado y encima con el amargo sabor de saber que hay algo del Doctor en él mismo. Y es que, para desarrollar esta teoría, son necesarios 3 factores: una TARDIS, un limitador caótico y una motivación. Tenemos ya la TARDIS, ahora nos falta el limitador caótico. No hay mucha información respecto a este artilugio, pero tampoco sería de extrañar que la TARDIS estuviera equipada con estos artefactos para cumplimentar con las leyes del tiempo, de manera que aunque un señor del tiempo intentara incumplirlas, no se provocarían grandes cambios. Pero, ¿en qué me baso para poder afirmar esto? En la máquina de paradojas que creó el amo a partir de la TARDIS del Doctor, para que los Tokeflanging de origen humano pudieran asesinar a la humanidad de su pasado sin ser destruidos en el proceso. No se explica muy bien de qué forma el amo hizo para construir la máquina de paradojas, pero ¿y si tuviéramos un limitador en la TARDIS puesto al menor nivel de todos? De manera que todo lo que hiciera en el pasado no afectara en el futuro, teniendo así una TARDIS para soportar la paradoja. Si lo anterior es correcto, ya solo nos faltaría la motivación, y aquí tenemos que intentar entender la mente del amo, cosa que no es fácil. Sabemos por su historia que no le importa mucho cuánto tenga que arriesgar para conseguir sus objetivos, y tampoco le importa cuántos tengan que morir en el proceso. No le importó matar a los suyos por una rabieta, del mismo modo que no le importó esclavizar a la humanidad para atacar a todo el universo o tomar posesión de otros cuerpos. Tenemos un individuo que no le importa qué límites cruzar con tal de conseguir aquello que anhela, un individuo que no conoce la ética o la moral. Así que tenemos un amo enfadado que acaba de fracasar frente a su peor enemigo, sabiendo que tiene parte de él en su interior, que parte de lo que él mismo es del Doctor. Y pensad por un momento hasta dónde pudo haber llegado al enterarse de ello, que arrasó con los suyos. Imaginad hasta dónde es capaz de llegar. ¿Podría el amo haber intentado alterar su propia historia en un intento de evitar tener esa esencia del Doctor? Esta teoría dice que sí, que tras su derrota, el amo trató de alterar su historia, de manera que finalmente acabó creando un flujo, en el cual se convirtió. Es probable que durante el proceso, donde afectó a sus otros yo y de allí que hayan diferentes entidades, acabara convirtiéndose en una paradoja inestable que tal vez, milagrosamente, sobreviviera al cambio. De este modo, el amo habría dejado de ser un señor del tiempo para convertirse en un flujo, y de este modo también habría afectado a todas sus versiones, convirtiéndolas a todas en paradojas temporales capaces de acabar con cualquier cosa. Llegados a este punto, tal vez algunos digan que si es el caso, ¿por qué motivos estos individuos tienen nombres? Swarm, Azura e incluso la propia especie recibe el nombre de Ravagers, o en español, Destructores. En este caso, la teoría dicta que en este intento por escapar de la influencia del Doctor, eliminó su propio nombre, Amo, o Master, dependiendo de la versión, para tomar nuevos nombres. Swarm significa enjambre en español. Azure, en cambio, sí que se asemeja más a un nombre propio para la chica, pero recordemos que cuando el amo fue una mujer, se acabó llamando Missy, diminutivo de Mistress, pero que podemos entender como nombre propio. Respecto a Azura, la vimos brevemente en forma humana, y aquí tengo otras 2 teorías. La más sencilla es que Missy, siendo un flujo, para ocultarse tras la derrota de Swarm, usó alguna tecnología para cambiar de aspecto, cosa que ya hemos visto a lo largo de la serie en otros seres, y ocultó su personalidad del mismo modo que lo hizo cuando era el profesor Jana, infiltrándose como miembro de la división, donde esperó a que Swarm viniera por ella. Otra teoría podría ser que el propio Swarm pudiera imbuir las conciencias de sus otras regeneraciones en otros individuos, habiendo llevado la conciencia de Missy a aquella mujer.
En el capítulo 2 vimos a un tercero, el pasajero. Estos nombres, que como el mismo Schwartz dijo, traducciones, pero servirán, se asemejan mucho a cómo los señores del tiempo se denominaban: el doctor, el amo, el corsario, y que, como en la serie nos dicen a veces, tienen un significado distinto para cada raza, entendiendo que doctor en la Tierra es sinónimo a sabiduría o curandero, alguien que cuida y protege, pero en otro planeta el doctor era comprendido como gran guerrero. Así pues, según esta teoría, el amo se convirtió en un flujo, afectando a todas sus versiones, y escapó en algún punto hacia el planeta Tiempo, donde se expuso en el templo de Atropos al flujo del tiempo, de manera que podría haber conseguido todo el conocimiento de todo el tiempo habido y por haber, y se dispuso a acabar con el universo, donde una versión anterior a los doctores que conocemos, junto a la división, lograrían detenerlo y atraparlo. Esto también explicaría cómo puede saber todo acerca de otras personas, al haberse expuesto al flujo del tiempo, de manera que podrían estar conectados de un modo mucho más profundo al tiempo que los propios señores del tiempo, al punto de poder manipularlo y usarlo como arma. Sinceramente entiendo que la destrucción que causa el flux es en sí mismo el paso del tiempo acelerado, y la TARDIS se ve afectada por estas paradojas, porque se siente confusa. La aparición del flux es una terrible anomalía temporal que está haciendo al tiempo fluir de forma extraña, y no sería raro que incluso avanzara al revés, de modo que mañana sea ayer y ayer sea mañana, haciendo que la TARDIS no entienda cómo viajar en este caso. A medida que el flux se fortalece, la paradoja se hace mayor, alterando realidades y manipulando la historia. Por otro lado, vemos cómo el flux se mueve y no se ve afectado por el entorno, como si fuera un holograma. ¿Y si esto se debe a que el flux está en el tiempo, pero no en el espacio? Recordemos que para ser creados se mueven en el tiempo pero no en el espacio, de manera que lo que vemos de flux son reflejos temporales pero no persistencias espaciales, de manera que son intangibles. En este punto pensarán, pero Becro, nos hemos visto tocar cosas, sostener cosas, pero aquí debo preguntar yo, ¿los has visto realmente sostener algo o tan solo has visto aquello que es sujeto, bloqueado en el tiempo? ¿Podrían evitar que te movieras si congelan tu cuerpo en el tiempo? Daría la sensación de tenerte atrapado físicamente cuando en realidad solo estarías bloqueado en el tiempo. Y es que tiene sentido pensar que no se encuentran físicamente en un lugar, pues podemos ver cómo el templo de Atropos estaba protegido cuánticamente de ellos, porque solo se activaba con la proximidad. Esto nos confirma que efectivamente los flujos no están físicamente en los lugares y tan solo están temporalmente. Para terminar, el doctor, al verse acorralado viendo a sus amigos atrapados y a punto de ser atravesados por toda la fuerza del tiempo, le pregunta a Schwamm que qué quiere, y él simplemente responde: todo a su tiempo. Esto es un comportamiento muy típico del amo, dejando la intriga para que el doctor sufra, del mismo modo que intenta dañar a aquellos a los que quiere, para hacerlos sufrir y vengarse de este modo. ¿Qué te ha parecido esta teoría? ¿Podría el amo haber llegado a estos extremos con tal de vengarse del doctor? ¿Qué piensas tú que es el flux? Déjamelo saber en los comentarios. A medida que avance la temporada, puede que tengamos más teorías y más información sobre qué es el flux. Puede que esta teoría se quede en el polvo o se vaya consolidando conforme pase el tiempo. En cualquier caso, yo soy Becro y esto es Gallifrey Legacy.